Dicen que quien maneja la información maneja el mundo. Y es una frase que hemos aceptado porque además vivimos en la era de la información. Y la verdad es una frase que siempre me ha dado mucho que pensar porque tiene dos connotaciones un tanto diferentes y muy egoístas. La primera, quien maneja la información maneja el mundo porque es capaz de manipular esa información en su propio beneficio. Mal. Y la segunda, quien tiene la información maneja el mundo porque es capaz de utilizar esa información en su beneficio propio. Una vez más, egoísmo. Y con todo esto no quiero decir que no estéis informados, todo lo contrario, hay que tener mucha información porque la premisa sigue siendo la misma, quien tiene la información maneja el mundo. Y partiendo de la base de que ni tú ni yo vamos a dominar el mundo, esto me lleva directamente a el final de esta semana, donde en España vamos a votar. 23 de julio, una fecha casual que a nadie le ha gustado. Bueno, el presidente sí. A ver, dejando suspicacias aparte, esta campaña está siendo especialmente delicada, porque parece que el dato está matando la opinión. Y es ahí donde empieza la verdadera guerra, la verdadera nueva política, la verdadera nueva comunicación, la guerra del dato. Y aunque yo no soy capaz de predecir absolutamente nada, sí lo voy a comentar, porque esto no es un podcast, esto es el antipodcast. Y aquí estamos a 19 de julio, este verano nos toca votar. Y sí, todo el mundo está hablando del voto por correos, si hay tongo, no hay tongo, es difícil, no es difícil, correos puede, correos no puede. Y aunque yo ya he hecho algún que otro vídeo sobre comunicación política, esta campaña está siendo especialmente diferente. Porque ya no se habla de partidos, se habla más de personajes. Y digo que son personajes porque son creados, todos ellos, versus sus equipos, de los cuales se habla poco, cuando realmente todos sabemos que un gobierno es un grupo de personas trabajando, no un individuo. Por el otro lado, se habla más de los mensajes que de las propuestas. Y es curioso porque tenemos muchos mensajes a lo loco. Vas a salir antes del trabajo, que te vote chapote. Más allá de la elocuencia, es peligrosísimo, porque creo que muy poca gente está hablando de programas, está hablando de soluciones, sino más bien está confirmando sus propios mensajes. Aquel relato que confirma lo que piensa. Y esto me lleva a que una vez más, cuando ves a los líderes políticos de cualquier plataforma hablando, todos se basan en datos versus una opinión. Vamos, que yo te doy unos datos y ahí te estoy diciendo lo que pienso. Y es difícil saber lo que piensa un candidato o un partido político o su propuesta basando en datos. Porque los datos son información en algunos casos científica y por lo tanto aséptica de la realidad. Una realidad matemática, eso sí. El problema es que esos datos nunca son asépticos. Dependiendo cómo interpretes unos datos, te pueden decir una cosa o te pueden decir otra. Vamos, que los datos son los nuevos gallegos. Depende. Lo siento por los gallegos, que me caen muy bien. Y los que trabajamos en publicidad y especialmente publicidad basada en ciencia, que es mi caso, todos sabemos que los datos son manipulables y no porque los engañemos, sino porque podemos extraer parte de lo que dicen o el total en función de nuestro punto de vista y por lo tanto estamos sesgando una interpretación. Dependiendo de qué tipo de dato te estoy dando, se puede entrever cuál es mi punto de vista. Pero honestamente no me deja buen sabor de boca y mucho menos hablando de política. Ya no te digo de productos o servicios. Porque el dato siempre me ha parecido el escudo del cobarde. Y no porque no quieras decir lo que piensas, sino cuando te escudas en los números antes de decir lo que piensas. Y son dos cosas diferentes. Yo te puedo dar mi punto de vista, darte mis argumentos, y luego esos argumentos basarlos en datos. Pero hacer el proceso contrario es empezar la casa por el tejado. Como existen estos datos, me veo irremediablemente obligado a pensar de esta manera y tú también. Y ahí está la trampa. Ojo que esto pasa en la política, todos los días lo vemos, pero pasa en la empresa privada también. Cualquier líder de medio pelo se basa en datos. Pero ¿qué pasa con el lado contrario? ¿Qué pasa con los líderes que dan su opinión? Cuando hablo de líder no me refiero al jefe supremo, sino gente que tenga capacidad de decisión. Pues bien, las personas con capacidad de decisión en los organismos públicos y privados están mal vistos, salvo que les vaya muy bien, entonces les hacemos iconos. Pero eso es otro asunto. Y es que además, cuando alguien da su opinión, hay un cierto miedo, es que ha dicho esto. Y además ese miedo se interpreta con lo malo, lógicamente. Y ahí está el verdadero error. Y no por un asunto de valentía, sino que es más bien un asunto de responsabilidad y de sensibilidad con tu entorno. Y ahí está la gran pregunta. ¿Hemos cambiado los datos por las opiniones? ¿El dato se ha cargado la opinión? Si un dato es manipulable en función del punto de vista, es por definición una opinión. El asunto es que un dato llevado hacia un extremo para hacerte pensar es más efectivo porque te hago pensar. Tú crees que tomas la decisión en base a lo que yo te digo. Si yo te digo mi opinión, te estoy indicando. Y la mejor orden no es la que yo te doy,
sino es la que tú piensas y la que tú crees que es la correcta. Ahí está la verdadera manipulación. Porque claro, la pregunta es, ¿no sería más fácil decir lo que pienso y a tomar por saco? La teoría dice que sí, pero la práctica dice que no. Hay un publicitario legendario llamado Dave Trott que tiene un montón de libros que son fantásticos. Su último libro es este, Crossover Creativity, y son pequeñas anécdotas. Y en este libro hay una anécdota maravillosa que además viene muy a colación con todo esto. Y la situación es esta. Es una mamá que es presentadora de televisión. Recientemente han despedido a su compañero y le han hecho a ella presentadora principal del noticiario. Pues bien, está cenando con sus hijos pequeños y el más pequeño está preocupado. Y la madre le pregunta, ¿por qué estás preocupado? El niño dice, mamá, si han despedido a tu compañero que era el presentador principal y te han hecho a ti presentadora principal, me da mucho miedo que te puedan despedir en el futuro. Y la mamá dice, eso no va a pasar. Y los niños, claro, dicen, ¿y cómo estás tan segura? Y ella dice algo increíble, y es porque hay dos tipos de presentadores, los que dan datos y los que dan su opinión. El mayor le pregunta, ¿me lo puedes explicar de nuevo? Y la madre dice, sí, claro que sí. Por ejemplo, esta noche vamos a cenar macarrones al horno veganos, que son muy sanos porque tienen hidratos y tienen vitaminas de los vegetales. ¿Y qué hubiese dicho tu compañero al que han despedido? Y la madre dice, mi compañero al que han despedido hubiese dicho, los macarrones veganos pueden ser muy sanos, pero estoy hasta las narices de cenar siempre lo mismo. Estoy echando de menos un puto filete a la brasa, que es lo que me gusta cenar. Claro, el mayor dice, a ver, tiene razón porque los macarrones están ricos, pero... Y la madre dice, cállate. No me interesa, eso es tu opinión, no el dato. El pequeño dice, mamá, pero si es verdad, los macarrones están ricos, pero un buen filete dice que te calles. Eso es una mierda hippie. A nadie le interesa la segunda opinión. Este es un ejemplo maravilloso, porque la madre estaba explicándoles lo que es un dato y lo que es una opinión. Un dato es real. Estamos todos de acuerdo en que los macarrones al horno pueden estar ricos y además son sanos, pero eso no excluye que nos guste un buen filete. Por lo tanto, la información es válida siempre y cuando haya una opinión, y no cuando la información es una opinión en sí misma. El asunto es que a día de hoy la teoría nos dice que el dato es verídico porque es aséptico. El problema, como he dicho antes, es que la interpretación del dato, el punto de vista nunca es neutro, siempre tiene una base egoísta. Y cuando damos una opinión, por lo general nos separamos de unos y nos atraemos a otros. Claro, Fefo, ten cuidado porque si la gente da su opinión nos vamos a dividir mucho más. Y no estoy de acuerdo. Y aquí está la conclusión de este podcast. Tu opinión es válida, tiene una base a la experiencia, al conocimiento, a tu propia opinión. El asunto es que se nos ha olvidado discutir, se nos ha olvidado argumentar, confrontar, hablar de algo sin enfadarnos, sin romper la baraja, sin insultar. Se nos ha olvidado que la confrontación es sana, es necesaria para evolucionar, porque lo que parece es que nos gusta más ser buenos o malos que estar equivocados. Cuando estar equivocado es lo más sano del mundo, siempre y cuando tengas una dirección, una base moral, una base experiencial, una base basada en tu grupo o no, y ser coherente con ello. Y dentro de esos ámbitos, cambiar de punto de vista, evolucionarlo, es lo más sano, es lo que nos ha hecho los seres humanos evolucionar. Pero a día de hoy, si no me gusta lo que dices, te cancelo. Es más, a lo mejor ni te cancelo, es que además hago sabotaje. Se nos ha olvidado que dando argumentaciones, justificando, se construye algo nuevo. Y el problema está cuando esas argumentaciones están basadas en datos que a su vez son puntos de vista sesgados. Y es un bucle en el cual vamos a estar muchísimos años hasta que llega un punto que alguien diga hasta aquí hemos llegado, cree una base y volvamos a un debate, a una retórica, no sé. No tengo ni idea de dónde vamos a llegar porque soy un ignorante. En cualquier caso, esta campaña es muy importante porque bien o cambiaremos de gobierno o bien haremos algo mucho más complejo. Cambiar de gobierno no nos asegura que sea mejor y hacer algo más complejo tampoco. Estoy preocupado porque la situación económica no es la mejor del mundo, estoy preocupado porque los cambios globales son mucho mayores que los pequeñitos que tenemos aquí en casa, estoy preocupado porque los debates son irrelevantes versus los grandes cambios que estamos viviendo. Estamos viendo cómo Rusia y China van a implementar una nueva moneda basada en oro y no como el dólar que está basado en la confianza y por cierto también el euro. Y estamos viendo cómo Latinoamérica por primera vez en su historia está planteando unirse. Estamos viendo cómo Estados Unidos está cayendo. Estamos viendo cómo África a día de hoy está llegando a Europa. Y estamos viendo que toda esta economía basada en el crecimiento no se sostiene salvo una especulación constante. Y esa especulación nos ha llevado a un empobrecimiento bastante importante. Y no veremos nada de eso en ninguna campaña ni en ningún programa. Veremos insultos, veremos confrontaciones, veremos un sálvame de la política. Al fin y al cabo, tampoco sabe bien a quién estamos votando, porque estos líderes son pequeñitos. Al final siempre están al mando de alguien que está un poquito más arriba, que tiene las riendas de la
economía. El problema está cuando esa economía no se sabe ni dónde está. En fin, así seguimos con nuestras dudas y nuestras pocas certezas, con un calor de muerte, y seguimos en Madrid este verano. Así que suscríbete, dale like y coméntame, por favor, este vídeo, porque es la única manera de que YouTube me haga caso. Siempre contesto y seguramente se formará un debate importante. Así que ya me da igual que sea en Twitter, me da igual que sea en YouTube, me da igual que sea en la plataforma que te dé la gana. Coméntame y dime lo que piensas, porque a lo mejor me das algún dato que me cambia la vida. Hasta la semana que viene.